padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa están siendo manipulados, acusa el secretario de Marina. Y más coraje me da de que esta gente que está manipulando a los padres de familia no les interesa ni los padres de familia ni estos muchachos, no les interesa. Les interesan únicamente alcanzar sus objetivos de grupo o de partido. Diputados aprueban creación de la Fiscalía General de la República. Regreso a clases escalonado en el Instituto Politécnico Nacional. Estudiantes de las escuelas de medicina retomarán actividades el próximo lunes. En Perú, el presidente Enrique Peña Nieto llama a combatir el cambio climático. Estamos convencidos de que solo la acción colectiva de los países en todo el mundo permitirá alcanzar resultados satisfactorios. Informes sobre las violaciones y abusos cometidos durante la dictadura militar en Brasil hace llorar a la presidenta Dilma Rousseff. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas en este jueves 11 de diciembre. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué declaraciones las del secretario de la Marina? Sí. Ya vamos a hablar sobre esto. Por supuesto, está en el país informativo que nos proporciona la agencia Intélite, pero cuando alguien en el gobierno, en un gobierno, se enoja, no son buenas noticias para ese país y para sus gobernados. Y más si son militares. O sea, también hay que ponerle, si esto hubiera sido declaraciones de un secretario de Gobernación, bueno, todavía se entiende políticamente. Bueno, las bolsas y los mercados en el mundo están realmente... no diría yo desquiciados, pero están absolutamente nerviosos, votando por todos lados. Ayer el dólar cerró en México en 14.85 pesos por cada dólar. El petróleo bajó a 54 dólares con 40 centavos. Bueno, el tema del dólar es el peor nivel desde el 2009 y todo tiene que ver por las perspectivas de cómo se va a vender el petróleo en el mundo, donde la OPEP, que es la Organización de Países Productores, de Países Explotadores de Petróleo, que es este cártel que controla los precios en el mundo, dominado por Arabia Saudita, dice que va a haber menos ventas y menos consumo en el 2015. En muy mal momento llega toda esta guerra de petroprecios entre Arabia Saudita y el resto del mundo, ¿verdad? Porque hoy a las 11 de la mañana se espera que el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, dé a conocer las bases para las licitaciones de la Ronda 1, es decir, aquellos terrenos susceptibles de exploración y producción petrolera y de gas shale en México que están contemplados dentro de la reforma energética. Con un crudo de 54 dólares con 40 centavos, esta es la mezcla mexicana, pero con un crudo por debajo de los 65 dólares, que es como se encuentran los petróleos de referencia en el mundo, y una perspectiva similar para el próximo año, no debe haber mucho interés. ¿En qué empresas? En las empresas medianas y pequeñas, porque son las empresas que esto sí les afecta. Las empresas grandes saben que los precios del petróleo, quién sabe cómo vayan a estar en 2 años, y que cuando empiecen a producir petróleo y gas en México, pues no sabe cómo van a estar. Es que, Raimundo, aquí el problema, Juan Pablo, no es que haya incrementado dramáticamente la producción, que se reflejaría en una reducción de precio, no. Es que está bajando la demanda. Y cuando baja la demanda de petróleo, quiere decir que no están creciendo las economías. Con una sobreproducción también. Y con una sobreproducción. Pero aquí es un problema de que no hay demanda. Y no hay demanda porque no están creciendo las economías. Y eso es lo que tienen nerviosos los mercados. Exacto. Al final eso es lo que les pone. Y están llenos en el momento que Estados Unidos decida mover su tipo de interés y subir la tasa de interés. Para el mundo y para México, por supuesto, va a ser terrible. Que parece inevitable, ¿no? Porque se van a ir para allá los capitales. Mira, hubo análisis el día de ayer en la portada del Financiero que fue muy interesante tratando de entender qué estaba pasando con el dólar.
hay predicciones de que a lo mejor no incrementa la tasa de intereses porque no se anticipa el crecimiento debido, o sea que todavía se requiere de una política fiscal. ¿Para Estados Unidos? ¿Dices? Para Estados Unidos. Entonces todavía, por eso es esta instabilidad, exactamente por eso. Sigue de una manera intensa, fascinante el debate en el mundo sobre el caso de la tortura de la CIA durante toda esta guerra contra el terrorismo, y el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, pues le pone el dedo al expresidente George Bush y dice que estaba el expresidente totalmente informado de las técnicas de tortura, de interrogatorios reforzados, es tortura que hizo la CIA. Es decir, a quien estaban señalando como el responsable político de toda esta de todo este plan de acción, dice no. El presidente Bush estaba enterado. Yo le dije, entonces si hay un responsable político número uno, va a ser George W. Bush. No hay reacción todavía del expresidente Bush, pero este es un señalamiento brutal. Y hay una, también se ve que hay una división, que porque se habían mantenido el presidente Bush y su vicepresidente Cheney, siempre más o menos sospechamos que era el vicepresidente Cheney el que gobernaba, sí, era el presidente, pero aquí sí hay una división clara y pública sobre inclusive eso. En el libro de George Bush le da un gran mérito a Dick Cheney en ese sentido. Bueno, ya mientras usted dormía, los funcionarios del Ministerio de Salud de Sierra Leona descubrieron 87 cuerpos en una zona remota de Sierra Leona donde se producen diamantes, con lo que las autoridades la Organización Mundial de la Salud considera que quizás la cifra de muertos por el ébola es mucho mayor de lo que se temía, de lo que se creía. Hasta este momento se han registrado en África 7.897 casos de personas que han muerto por el ébola. Entonces, este es un tema que no nos deja todavía en paz, en tranquilidad. Y la portada de Times nos recuerda eso. Y la portada de Times del personaje del año es a los doctores, a las enfermeras, a todos los trabajadores que están luchando contra el ébola. Y nos vamos directamente al PAI informativo que nos proporciona la agencia Intélite, donde 26% de los impactos la tiene el secretario de la Marina, Vidal Soberón, con esta plática que tuvo ayer con los medios de comunicación, donde acusó, sin identificar, a personas y grupos que manipulan, dijo, a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. No dijo quiénes son, pero sí describió que son aquellos que generan la violencia, que generan toma de carreteras, que lo que hace es dibujar a la disidencia magisterial en Guerrero. En el discurso de la lealtad de la Marina, el 23 de noviembre pasado, se refirió también a aquellas personas que buscan desestabilizar, que no tienen tampoco este tipo de respaldo real para los jóvenes de Ayotzinapa, que andan encapuchados y destrozando propiedad privada, y se refería a las personas que se identifican como anarquistas. Muy duras, como decía Ana María, las palabras del secretario de la Marina. Vamos a hablar sobre esto un poco más adelante. En el Instituto Politécnico Nacional, y esto tiene 21% de los impactos, pues ya se está hablando de un inicio parcial de clases durante los próximos días. Vamos a ver mañana, viernes, de medicina. Cómo ya se acuerda finalmente este retorno gradual a clases. Hay que decir que el inicio parcial de clases es algo como natural. Es muy difícil que digan, bueno, ya iniciamos clases y todo de repente. Sí. Entonces, vamos, esta es una buena noticia. 21% de los impactos igualmente empataron el segundo tema de este país informativo de la agencia Intélite. Malas noticias. En el último mes, el superávit de Pemex cayó 51%. ¿A qué se debe esta caída del superávit? Bueno, por un lado es el precio en el barril de petróleo. En junio, el barril de petróleo mexicano estaba en $100 y hoy ya vemos, está casi a la mitad, $54.40. Pero además de la caída de los precios, tiene que ver también con que hay
más importaciones y menos exportaciones. Es decir, hay menos producción petrolera mexicana, lo cual tiene menos ventas al exterior, y como no tenemos capacidad de refinación, tenemos más importaciones del exterior, menos dinero por barril de petróleo, la tormenta perfecta para Pemex. 16% de los impactos refleja la visita express del presidente Enrique Peña Nieto a Lima, Perú, donde se celebra la cumbre de cambio climático, la COP20. Esta es la 20ª cumbre de cambio climático, para tratar de que se llegue a un acuerdo sobre las emisiones de gas y que pueda reducirse pues el efecto invernadero y toda la destrucción de la capa de ozono, y que se pueda tener un mundo que sea habitable en algunas generaciones más. El presidente Peña Nieto dijo que va a apoyar todos los resolutivos de la cumbre de cambio climático y comprometió $30 millones para 2 fondos que respaldan el cambio. Que buscan ser de $1,000 millones para el 20, cuando se va a llevar a cabo en París, ¿no? Yo veo este país informativo, Juan Pablo y Raimundo, y digo, es que así el mundo está al revés. Esas 2 notas, lo que está al final del país informativo, debería haber sido las notas principales del día de hoy. O sea, no solamente el tema de Peña Nieto. Pues fíjate, 16% de los impactos empatados. Estados Unidos apoya a México. Ahora, vamos a aclarar eso. Eso debería ser la prioridad, ¿no? En un discurso, el secretario de Estado John Kerry dijo: México ni ningún país democrático puede tener este tipo de crímenes como el de Ayotzinapa. Y nosotros en Estados Unidos vamos a que esto no pase. Palabras más, palabras menos. No estoy equivocando la orientación del discurso. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció ayer que sí, pues que ya aceptó el ofrecimiento de Estados Unidos para ayudarlos. No han dicho exactamente qué, pero hace 2 días el presidente Barack Obama, en una entrevista con Telemundo en Estados Unidos, dijo que le había ofrecido al presidente Peña Nieto durante su conversación telefónica la asistencia en criminalística forense, y que le dijeron no. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy para que la Secretaría de Relaciones Exteriores diga sí? No lo sabemos, no sabemos qué es lo que está pasando, pero sí son pasos para atrás en el gobierno mexicano frente a la postura de Estados Unidos. Pero también en esa misma entrevista de José Díaz Balart, le pregunta a Barack Obama, que me pareció interesante ahora, en base al problema de derechos humanos en México, debería de quitársele el apoyo que le da Estados Unidos a México. Y el presidente fue bastante contundente, dice, no, hay que apoyar a México. Cualquier país democrático civilizado no puede permitir este tipo de barbarie, más o menos es eso. O sea que en una forma fueron comentarios muy interesantes, porque es un espaldarazo al gobierno de México. Según como quieras verlo. No, pero es un espaldarazo, es un espaldarazo, porque hubiera sido muy fácil decir pero no se puede permitir estos actos de barbarie. Pero si combinas esa frase, esa entrevista con el discurso de John Kerry, pues lo que está diciendo John Kerry, palabras más, palabras menos, sé que voy a agredir a algunas personas, es que México es nuestro patio trasero y nosotros no podemos permitir ese tipo de cosas. Y es exactamente la secuela de lo que dijo el presidente Obama. No podemos dejarlo, pues claro, dice John Kerry, pues, que faltaba más, 3.200 kilómetros de frontera, ni locos que dejamos esto al libre albedrío de los maestros. Y no tanto porque les importe la seguridad interna de México, sino es un tema de seguridad nacional. Y este es donde se mete, yo pienso en la conversación pública que tiene México, o su comunicación internacional sobre este tema, en lugar de haber dicho
toda la ayuda que nos puedan enviar para poder resolver este problema la aceptamos, ¿sí? Incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque esto es un problema no solamente de México, pero son grupos del crimen organizado, grupos transnacionales, grupos de narcotráfico. Entonces aquí hay responsabilidad compartida. O sea, sí vamos a aceptar toda la ayuda. Y yo creo que eso hubiera sido un mensaje mucho más... La falta y la falla de los vasos de comunicación que ya hemos aceptado en unas entrevistas. Porque yo ya estoy viendo... También tiene que ver con... Pues yo estoy ya viendo algunas columnas que están diciendo, sí, la ayuda de Estados Unidos es que dejen de consumir drogas. O sea, están regresando a ese tipo de que no va por ahí. De argumentos. Es que tiene una capacidad de análisis sofisticadísima. Muy sofisticada. Vámonos a las primeras planas. Sigue, a ver, si ustedes hubieran escuchado a un político decir, me da coraje que manipulen, ¿qué secretario diría? O sea, diría ningún miembro de ningún gabinete, de ningún gobierno puede decir me da coraje, porque si le da coraje, ¿en dónde el coraje pasa a la acción? Y cuando esta persona es militar, entonces es el a todo el mundo le asusta. Esto es lo que está en las portadas, en la mayoría de las portadas del país, de los periódicos del país. Entonces eso lo van a ver en todas las portadas. Creo que es muy importante retomar la portada del Financiero, donde hablan sobre, volviendo al tema, o sea, me encanta el Financiero porque está las buenas y las malas, ¿no? Las buenas es arranca la licitación de bloques petroleros. Bravo, yay. Pero luego abajo dice, se extiende la turbulencia financiera. Oh, o sea, de verdad, hay que leer las portadas del Financiero todos los días porque es así, te levantas un poquito contento y luego te pones un poco triste, ¿verdad? Moraleja, nada más lee una nota. ¿Te quedas? Bueno, si ustedes tienen problemas cardíacos y creen en los unicornios, el Popocatépetl, pues también, no lean los periódicos el día de hoy porque están horribles. Oigan, la portada del País. Sí, eso lo quiero. ¿Quieres tú comentarlo? Es increíble, ¿eh? Digo, finalmente también con la coyuntura a nivel internacional de la discusión que hay alrededor de la tortura y el reporte de la CIA, lo que ocurre en Estados Unidos. Ayer Dilma Rousseff y en Brasil se presentó un reporte de la Comisión de la Verdad en la cual investiga todos los abusos y torturas que hubo durante la dictadura militar en Brasil en los años 70 y en los años 80. Dilma ayer se conmueve al presentar este informe llora porque ella dice haber sido parte de esas torturas y parte de ese, y ella estuvo presa y ella fue víctima de esa dictadura militar que le impulsó su carrera, al igual que a Lula da Silva, al igual que estos políticos brasileños que tomaron mucha credibilidad a partir de lo que ocurrió en esta dictadura. Y este comité y este informe de la verdad, pues ayer pega mucho con todo lo que también está ocurriendo a nivel internacional y el tema de la tortura como tal. Y mira, y mis respetos a Brasil, ¿eh? O sea, pensar hace 20 años que tendrías a una guerrillera o una persona acusada de ser guerrillera, que fue torturada, presa, torturada, que iba a ser presidente de Brasil y que ella pudiera presidir una comisión de la verdad. Mis respetos. Esos son señales de que la democracia, pues sí va avanzando en Latinoamérica, fíjate. Sí, lo que vamos fuera a hablar, el tema de la impunidad y el tema de otras cuestiones que, bueno, vemos los ejemplos en América Latina años después, finalmente lo que importa y cómo también es parte del legado de los países. El New York Times y el Washington Post básicamente dedican sus portadas a las reacciones con respecto a la presentación del informe. Por una parte, lo que implica políticamente para el presidente Obama y el lugar en donde se encuentra en estos momentos entre la CIA y entre el gobierno, que finalmente es una posición incómoda para él. Entre la CIA, el gobierno, los republicanos, demócratas, Bush, Cheney. Es fascinante el debate, ¿no? Fascinante. Y pues eso es básicamente lo que tienen las primeras planas, tanto nacionales como internacionales, y el país de la agencia Intélite. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos rápidamente a un corte, no se vaya, regresamos con más aquí al Primer Café. Si trabajas por tu cuenta y deseas comprar tu propia casa, ahora es cuando. Recuerda que con el Infonavit y el programa Crezcamos Juntos, si te incorporas a la formalidad, podrás hacerte de tu patrimonio a través de tu crédito Infonavit y aprovecha el subsidio de hasta 30,000 pesos. Ser formal te conviene. No dejes pasar la oportunidad. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Se fundó el 11 de diciembre de 1946. Trabaja en más de 190 países. El dato útil para comentar en el café. Con los deseos de Navidad de Liverpool, venga y encuentre todo para celebrar y pasarla increíble con sus seres queridos esta Navidad. Hasta 9 mensualidades sin intereses en gourmet, vinos y licores. Los deseos de Navidad se hacen realidad en Liverpool. Liverpool es parte de mi vida. Deja que la Navidad te llene de su espíritu. Descubre que hoy todo es posible. Sorteo gordo de Navidad de la Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. Este spot fue grabado con un celular porque no queremos gastarnos tu dinero en anuncios caros. Así es el Partido Humanista. Nos importan las personas, nos importa tu economía. Una economía con rostro humano. Yo te respeto. Yo te respeto. Yo te respeto. Yo te respeto. Por lo tanto, no me robo tu dinero. Conócenos. En el Partido Humanista sabemos la importancia de la austeridad. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Pasa la voz. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. Ni más fuertes. Ni menos fuertes. Ni más responsables. Ni menos responsables. Ni más listos, ni menos listas. Ni más trabajadores. Ni menos trabajadoras. Ni más valientes. Ni menos valientes. Ni más sensibles. Ni menos sensibles. Ni más. Ni menos. Igualdad. Por nuestros derechos. Infórmate en inmujeres.gov.mx. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad. Ni más ni menos. Gobierno de la República. Ikainea, nafa nigmate, cuasle nivelis. Milla que yo tibe el que titlapova y mantitraculova. Ashtopa te setlitique y ca mexicano, satepa no te smashtique y pan español. Y más mille que sobami bantlacame yo tlanqui primaria y mani secundaria. Con el INEA, muchos hemos aprendido a leer y escribir, primero en nuestra lengua y después en español. Y muchos han terminado la primaria y la secundaria. Con el INEA, yo sé que puedo. Con la alfabetización estamos moviendo a México. Gobierno de la República. Tengo una familia unida. Bueno, demasiado unida. Entonces tenemos que mantener el cabello oliendo rico, ¿cierto? Sí. Por eso usamos Head & Shoulders, que mantiene el cabello 100% libre de caspa y además huele delicioso. Prueba la nueva fórmula de Head & Shoulders. Cabello hasta 100% libre de caspa. Ahora, con una fragancia irresistible. P&G. Bueno, y para comenzar le presento este video. Ayer el joven mexicano Adán Cortés Salas irrumpió durante la entrega del Premio Nobel de la Paz que fue otorgado a la joven pakistaní Malala Yousafzai. Portando la bandera de nuestro país, el estudiante de Relaciones Internacionales de la UNAM de la Facultad de Ciencias Políticas se acercó a Malala para protestar por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, aunque no lo dijo clara ni directamente. De acuerdo con las autoridades de Noruega, Cortés había pedido asilo político. La Embajada de México en Noruega le ofreció asistencia consular y también la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha pronunciado al respecto y lo está asistiendo consularmente. La información que se tiene hasta el momento de este joven, 21 años, ya había realizado este tipo de acciones en Costa Rica hace un año. Hay fotos en redes sociales en las que se muestra este joven con la bandera de México en un evento costarricense vestido como águila. Llegó en el mes de noviembre, llegó a Noruega y desde el mes de noviembre ha estado en Noruega, pidió asilo político y el día de ayer con un pase de prensa, sin armas, sin estar armado, sin representar ningún peligro, tuvo esta injerencia durante la ceremonia que es protocolar y que es una de las ceremonias yo creo que más impecables que se pueden presentar, y eso también tomó mucho auge en la prensa internacional. La imagen del joven con la bandera mexicana ensangrentada tomó los portales básicamente de todos los periódicos. Oye, esto es insólito, nunca se había sucedido en la entrega de los premios Nobel de la Paz. Y vaya que ha habido
premios Nobel controversiales o que ha habido también premios Nobel en donde uno hubiera esperado tal vez algún llamado de algún grupo, ¿no? Es interesante lo que platicas de los antecedentes de él. Es interesante también ver cómo desde ayer lo están tundiendo en redes, una parte, porque por otra parte es un héroe en las redes sociales. Pero esto es, digamos, para el consumo azteca. Para efectos de imagen pública, de imagen internacional, es un mexicano en el contexto de Ayotzinapa que saca la bandera, que le está con sangre la bandera y que dice quiero asilo político. Esa es la imagen que queda incubada en las mentes. Todos los esfuerzos de la Cancillería mexicana, absolutamente todos frente a esta imagen quedan absolutamente ve la imagen, desbarrancados. Los dos, quizás la premio Nobel que mayor consenso haya recibido en la historia de los premios Nobel, en esta ceremonia que iba a ser vista por mucho más personas de lo normal, sucede este tipo de cosas. Interesante sería, y realmente ya no es para consumo externo, sino para consumo interno. Por ejemplo, ¿y quién lo acreditó? O sea, ¿qué medio lo acreditó? Porque no es nada sencillo acreditarse en este tipo de eventos, porque ya desde hace mucho tiempo para poderse acreditar le piden a uno la fecha de nacimiento y lo checan con bases de datos porque no vaya a haber un delincuente ahí que se meta. Entonces, o un terrorista, porque se podía haber prestado para un acto de terrorismo. Hay que recordar que a esta muchacha le dispararon en la cabeza. Por eso es más, y por eso las medidas de seguridad son enormes alrededor de ella. Él lo que debes de tener absolutamente claro es que no tiene ningún antecedente de otra naturaleza más que este tipo de expresiones, de libertad, ¿verdad? ¿Cuál es su motivación? No lo sé. Y el tema del asilo político también de cierta forma resulta extraño, ¿no? Porque lo que digamos ahí, el hecho de pedir asilo político una vez estando ya en el territorio. Es que no es común, es muy difícil que te den asilo político cuando lo pides fuera de tu país. El asilo político, primero, no es tan sencillo que te den el asilo político. Tienes que probar que está siendo política violenta. Pero, a ver, tenemos en este momento en Puebla algunos de estos activistas que están pidiendo asilo político en Estados Unidos. Tenemos mexicanos que están saliendo de Michoacán pidiendo, por la violencia, pidiendo asilo político en Estados Unidos. Es el contexto. Y él perfectamente puede decir, a ver, desaparecieron 43 muchachos de Ayotzinapa. En el contexto internacional se le está echando la culpa al gobierno, al Estado, federación, quién sabe, la gente. Y él va y hace este tipo de acto. Él perfectamente puede decir, yo puedo esperar que va a haber una persecución política en mi contra por haber hecho eso. Y en una de esas, yo creo que se lo van a dar, O sea, yo creo que en Europa se lo van a dar. Ahí tiene él En Noruega yo creo que después de si esto hubiera sido en Dinamarca, hoy tendría el asilo político. Yo no sé Noruega. ¿Cómo está? Yo no sé Noruega. Pero va en el contexto internacional, ante esta imagen que se tiene de México, pues sí se percibe como un héroe. La paradoja. La Cancillería mexicana envió un abogado para ayudar. No, pues porque hay un delito ahí, el traspaso de propiedad privada, hay delitos menores, lo está ayudando la Cancillería mexicana, pero este es un episodio que no termina, como tú dices. Sí, no, esto va a continuar. El exceso de petróleo en el mundo ha ocasionado la caída de los precios en los mercados internacionales. El gobierno de Estados Unidos presentó sus provisiones para el próximo año. Para el próximo año, los precios del petróleo podrían llegar a $68 por barril. Así lo pronosticó el Departamento de Energía estadounidense a través de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. En su informe correspondiente al mes de diciembre, la dependencia estimó que el petróleo tipo WTI, que se produce en ese país, se cotizaría en $62.75 por barril, mientras que el Brent llegaría a $68.08. Bajo estas condiciones, prevé que la mezcla mexicana oscile entre $65 y $66 por barril en 2015.
El organismo señaló que esto se debe a que se mantendrá la sobreoferta de crudo en el mundo y que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, varíe muy poco sus cuotas. Refiere que Norteamérica estima aumentar en 300,000 barriles diarios los actuales niveles de extracción, lo que generaría 9 millones de barriles por día. Esta previsión se suma al anuncio hecho por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, quien proyectó que la demanda internacional del crudo caerá a 28.92 millones de barriles diarios en 2015. Esto significa un descenso de 280,000 barriles, menos respecto a su estimación anterior. Por lo pronto, las actuales condiciones ocasionaron consecuencias en el mercado mexicano. Ayer el precio de la mezcla mexicana cayó $2.7 y cerró en $54.4 por barril. A esto se adiciona el precio del dólar, que al menudeo se vendió en ventanillas a 14 pesos con 85 centavos, mientras que a la compra alcanzó los 14 pesos con 27 centavos. Este es el máximo punto registrado desde la crisis de 2009. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y sobre la caída del precio del petróleo mexicano, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que los inversionistas en Estados Unidos mantienen su confianza en México pese a las actuales condiciones del mercado. Durante su gira de trabajo por Nueva York, señaló que el desplome del crudo ha afectado a otros sectores, como lo es el peso. Sin embargo, aclaró que la volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores no es exclusiva de nuestro territorio, ya que es producto del entorno internacional. A ver, ya lo comentamos antes. El tema de la baja del precio del petróleo es en reacción al que ha incrementado la producción, pero que también está reduciendo la demanda. Entonces, por eso, yo creo que en cierta forma el secretario Videgaray tiene razón en el sentido de que seguramente sigue habiendo grandes inversionistas que están viendo el tema de México, inversiones en México, no a corto plazo, no en este momento. Las grandes petroleras. Ellos están pensando de aquí, grandes petroleras. Aquí a 10 años, aquí a 20 años. Entonces, en ese sentido tiene toda la razón. O sea, la coyuntura actual de la economía, aunque les afecta, no les afecta a tal punto de que estos van a dejar de invertir, pero aquí la pregunta es si le van a entrar en este momento para que se pueda empezar a sentir el impacto de estas inversiones antes de que acabe esta administración, o van a posponer 1 año, 2 años, para ver cómo les va a ellos en términos de empresa, en términos económicos. Es como el libro Catch-22, Ándale. que es una trampa, ¿no? Sí. Entonces, si el petróleo está tan bajo, ¿por qué van a pagar lo que quieren en este momento? Porque hay dos tipos de inversionistas. Las grandes petroleras, que se mueven perfectamente en países en guerra, en países con tribus, en países en conflicto. Lo que pasa en México es una broma para ellos, ¿verdad? Sí. Frente a lo que viven en otras partes del mundo. Están en Turquistán, en Afganistán, están en todos lados donde hay conflicto. Pero estas son muy pocas. ¿Dónde está la gran masa de medianas y pequeñas empresas petroleras que sí querían venir? Sí. Y entonces, a los pequeños y medianas empresas petroleras, estas empresas sí ven el precio del crudo como un referente para su inversión. Entonces sí lo van a medir, porque ¿cuánto tiempo van a poder llevar a cabo esta inversión hasta que tengan la recuperación? Porque se alargan los plazos de la recuperación y no todas tienen esta posibilidad. Las grandes empresas petroleras, sabiendo que tienen el poder y que el gobierno mexicano, como dice el secretario de Hacienda, saben que ellos sí lo invierten, si el gran pozo petrolero en aguas profundas, perdido, tiene, para que sea rentable, el barril de petróleo requiere estar en $70. Hoy está 50 casi, no debe llegar a 54, 55, sí. Está a $15 menos. Sí. $70. Escoge tú la multinacional petrolera que tú desees. Dice, a ver, ¿tú quieres que yo le entre a perdido? Y entonces me cuesta esto con el barril de petróleo. No. Te voy a dar
30% menos. Se abarata. Se abarató la reforma energética. Las condiciones actuales, más allá de que el petróleo que van a sacar, quién sabe cuánto valga dentro de 5 años, 10 años, se abarató. Mira, y no solamente se abarató, sino, y esto yo sí creo que habría que hablar con algunos de los analistas sobre esto, pero hay que recordarle al auditorio que Pemex compite en este proceso, ¿sí? Y la idea era de que lo que se buscaba hacer es que las grandes empresas fueran e invirtieran en aquellas zonas en donde Pemex o no tenía la tecnología o era muy cara. Y lo que te está diciendo aquí en el reportaje del Financiero, hasta el que tiene en la primera plana, es que lo que están replanteando el tipo de contratos para la primera licitación. Antes se proponía que fuera en aguas profundas y en aquellas áreas no convencionales, o sea que era muy difícil. Pues ya no lo van a hacer. ¿Puede ser que ese petróleo nunca se explote? No, yo creo que sí se va a explotar. Eventualmente se va a explotar. Sí, pero el asunto es del momento. Sí, claro. Es de dólar. El momento. De capacidades técnicas. Entonces, imagínate, Pemex ahora va a tener que competir para algunos de estos tipos de contratos y servicios con estas empresas, donde yo me imagino que Pemex no esperaba que iba a tener que competir o que la competencia iba a ser menos, claro, que no iba a haber tanto interés por estas empresas de entrar a estos tipos de... Que no tienen los mismos intereses Pemex que las demás empresas. Sí, no, está muy interesante. O sea, es un muy mal momento. Sí. En el arranque de la ronda 1, la crisis de petroprecios en el mundo. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues vamos con lo que platicábamos desde el inicio del espacio con respecto a la Secretaría de Marina, quien respalda al presidente Enrique Peña Nieto en las acciones emprendidas para hacer frente al caso Iguala, pero también rechaza los actos violentos que grupos o personas han realizado en nombre de los jóvenes desaparecidos. Los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, están siendo manipulados políticamente. Así lo aseguró el secretario de la Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz. Y más coraje me da de que esta gente que está manipulando a los padres de familia no les interesa ni los padres de familia ni estos muchachos. No les interesa. Les interesan únicamente alcanzar sus objetivos de grupo o de partido. Sin precisar nombres, el almirante refirió que organizaciones políticas se han valido del dolor de las familias de los desaparecidos para sacar provecho de sus propios intereses. Refiere que estos no solo son los responsables de los disturbios, el cierre de autopistas y la toma de casetas, sino que intentan ir más allá con la suspensión o aplazamiento de las elecciones en Guerrero. Reiteró su apoyo al presidente Enrique Peña Nieto y a las propuestas presentadas en materia de seguridad, que buscan que estos hechos no queden impunes. Ante estos hechos es necesario ser muy puntual. Debemos ser claros de lo que ahí sucedió, ya que esto fue obra de la delincuencia organizada y de las autoridades municipales. La Federación ha actuado conforme al marco jurídico vigente y ha hecho su mayor esfuerzo para que este delito no quede impune. Respecto a los cuestionamientos que se han hecho sobre la autenticidad de los restos encontrados en el río San Juan, el secretario de Marina indicó que fue personal de esta dependencia quienes los encontraron y que él puede confirmar que se siguió la cadena de custodia adecuada que garantiza su veracidad. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oigan, yo no sé de aquí a cuándo el secretario de la Marina es el secretario de Gobernación. Ese es un discurso del secretario de Gobernación, y aún si lo hubiera hecho el secretario de Gobernación, que a todo esto ¿dónde está? Si lo hubiera hecho el secretario de Gobernación... El secretario de Gobernación no puede traer el palo en la mano. El secretario de Gobernación es el que resuelve los problemas. No, pero es el encargado de la seguridad del país. Sí, pero o sea, el único... ese discurso no puede ser el secretario de Gobernación. Pero no tampoco el secretario de la Marina. Estoy de acuerdo contigo. Es que aquí, si alguien tiene que dar el discurso político sobre lo que está pasando en Ayotzinapa, y lo que pasó en Ayotzinapa, tiene que ser el secretario de Gobernación. O sea, el recordarle a todo mundo, como lo hizo el secretario de la Marina, que fue el grupo de crimen organizado y un presidente municipal. Pero a eso, a que tú tengas... Si yo fuera el consejero del presidente, yo diría, este discurso del secretario de la Marina no lo puede decir ningún secretario. Este discurso que lo diga
uno de nuestros coordinadores parlamentarios, o que lo diga el presidente del partido, y ubicar en la parte política este discurso político. No se puede llevar este discurso al gabinete. No se puede. Me parece, y aquí lo hemos platicado, pues por supuesto que hay grupos interesados que están utilizando a los familiares y a la crisis de Ayotzinapa como un pretexto para abrogar la reforma educativa. Lo hemos dicho desde hace casi 2 meses, cuando empezó la violencia, creo que dijimos, estos son los maestros disidentes, estos no son los normalistas de Ayotzinapa. Bueno, eso es un discurso político que tiene que escribirse en el discurso político. Señor presidente, con todo respeto, no cometamos el error, porque la lectura va a ser que estamos amenazando a todos los mexicanos. Y entonces, ¿qué es lo que va a venir hoy? Ya nos están anunciando la represión, ya lo veo venir, por eso no puede ubicarse ahí. Entonces, eso diría. La otra es, y lo acabamos de escuchar, ¿por qué dice nosotros hicimos la recuperación de estas cenizas? Nosotros sabemos y podemos confirmar la cadena de custodia. Esto es sumamente importante, pasa como desapercibido. De hecho, yo no lo leí, yo lo acabo de escuchar, no lo había yo leído en la prensa. La gran crítica que se le ha estado haciendo al Procurador General de la República es derivado de una frase que no es una crítica, pero que se ha envuelto en este contexto, que es la de el equipo argentino de forenses, que dice: nosotros no estuvimos en la recolección, por lo tanto no podemos nosotros decir hablar de la cadena de custodia. Exacto, ellos dicen no pueden hablar sobre la cadena de custodia. Porque no estaba, simplemente, pero no dijeron se rompió. La traducción mediática fue no hay una buena cadena de custodia. E inmediatamente estas fuerzas a las que se refiere el secretario dijeron, están llevando el terreno para decir no fue así, y fue el ejército. Ya lo están diciendo, no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Ahora, es el ejército, pero el que lo está diciendo esto es el secretario de la Marina. Voy de regreso. ¿Por qué lo dice el secretario de la Marina? ¿Por qué habla el secretario de la Marina? ¿Por qué habla el secretario de la Defensa? Hace 3 días, ¿sí? Que son los únicos que han estado también en ¿quiénes son? Porque en este momento que hay una crisis de legitimidad del gobierno, tienen que hacer uso de las cabezas que tienen legitimidad y credibilidad. Las Fuerzas Armadas en México hoy, como han estado así desde hace muchísimo tiempo, son la institución más respetada y más creíble por los mexicanos. Arriba de la Iglesia, inclusive, que estuvo durante mucho tiempo en ese nivel, ya superaron por mucho a los maestros, que con todo lo de la disidencia magisterial han perdido mucho crédito, tienen mucha respetabilidad y mucha credibilidad. Entonces, el gobierno federal en esta crisis de comunicación tiene que utilizar el recurso de los secretarios de la Defensa y de la Marina para generar credibilidad. Ahora, eso vamos por partes. Vamos por partes. Esto, ¿por qué no revisan los discursos? ¿Por qué? O si lo revisan, ¿quién tomó esta decisión para que fuera un fraseo? Porque fue una conferencia de prensa, pero lo acabamos de ver, estaba leyendo. Estaba leyendo un posicionamiento y después vienen preguntas-respuestas. Los posicionamientos, este tipo de posicionamientos en este gobierno no pasa sin ser revisado. No, y en un tema tan delicado. Tan sensible. Tan sensible, no solamente aquí en México, sino alrededor del mundo. Mira, tus Fuerzas Armadas no los puedes politizar, aquí en todas partes. Por eso tienes secretarios civiles en otras partes para que haga este tipo de discursos. Pero aún en un país donde tienes partido. Bueno, aún en un país donde tienes civiles como secretarios de la Defensa, este tipo de discurso tú no puedes poner a un secretario de la Defensa o a un militar, en este caso, a justificar el trabajo de la Procuraduría o el trabajo político. Con emociones, Este para mí es un
parteaguas de lo que más han temido o lo que temen los puristas de las Fuerzas Armadas. No puedes politizar a tus Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ahora ya van a decir, ahora lo que se viene, la represión, o más allá de eso, imagínate la indignación de los papás al escuchar ese discurso. Ya respondieron ayer y dijeron, el manipulado es el secretario. Sí. Déjame abonar a tu pesimismo. En palabras del secretario, lo que hicieron los marinos fue trabajo del Ministerio Público. Entonces, ¿tiene atribuciones del Ministerio Público la Marina? La última vez que chequé, no. No, bueno, no sé de qué manera, supongo que hay una explicación legal y jurídica sobre este tema. Pero en este momento, suelten este tipo de cosas que los abogados, y sobre todo porque hay abogados muy opuestos, muy buenos y muy opuestos y muy beligerantes, los van a agarrar. Sí. Último comentario. Si esta es la estrategia de comunicación del gobierno para tratar de cambiar la impresión o la forma en que se percibe el caso de Ayotzinapa y la crisis que se está viviendo en este momento, va a fracasar. O apoyar al gobierno, ¿no? O sea, sí, esto no va a funcionar. Pues es momento de conocer un adelanto de lo que nuestra compañera Jania Nobel nos tiene preparados para el informativo de hoy por la noche. Adelante, Jania, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros del Primer Café? Este jueves el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa, rendirá su último informe de actividades. En la primera sesión de enero se elegirá el sustituto. Hay 6 candidatos para sucederlo. En sus proyectos de trabajo, todos coinciden con el papel del máximo tribunal para garantizar el respeto a los derechos humanos, en la necesidad de acelerar la implementación de la nueva reforma penal y en combatir la corrupción, luego de los varios casos de jueces y magistrados suspendidos y sometidos a juicio por enriquecimiento ilícito y presuntos nexos con criminales. Todo sobre el tema, los detalles a las 8 en punto. Hagamos costumbre. Acá los espero. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Los gobiernos del mundo aportan 2/3 partes de sus recursos económicos. El resto proviene de grupos privados y de al menos 6 millones de donantes individuales. El dato útil para comentar en el café. Para participar en cada uno de estos temas, primero hay que estar bien informado. Y qué mejor que hacerlo de la voz de los analistas políticos más importantes de la televisión mexicana. De lunes a viernes, forma tu propia opinión junto a nuestros expertos en la agenda política de Proyecto 40. Con los deseos de Navidad Liverpool, venga y encuentre todo para regalar y llenar de felicidad a sus seres queridos. Además, compre ahora y comience a pagar en marzo de 2015. Los deseos de Navidad se hacen realidad en Liverpool. Liverpool es parte de mi vida. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. Diálogos públicos por un México social. Ejercicio de comunicación que enriquece el trabajo legislativo y aborda la problemática social desde un enfoque plural e interdisciplinario, producto del esfuerzo de 25 comisiones del Senado de la República. Intercambio de opiniones para responder con propuestas a las demandas de la sociedad. Diálogos que se traducen en beneficios concretos y mejores condiciones de vida. 62ª Legislatura, Senado de la República. No estarás solo. Verás que no. Me voy a cuidar. Yo, Albert Narracott, juro solemnemente que voy a encontrarte sin importar dónde estés, te voy a buscar.
Caballo de Guerra. Estreno, sábado 23 horas. Proyecto 40. Chiapas es un lugar lleno de aventura. No importa lo que hagas, siempre te sorprende. Chiapasionate, asombrándote con la grandeza de Palenque, viviendo una aventura en Montebello, disfrutando de la magia de San Cristóbal o disfrutando Agua Azul, alegrándote con los parachicos. ¡Tú también, chiapasionate como yo! El informe del Senado de Estados Unidos que dio a conocer las técnicas de tortura utilizadas por la Agencia Central de Inteligencia CIA provocaron reacciones dentro y fuera del territorio estadounidense. El exdirector de la CIA, Michael Hayden, negó haberle mentido al expresidente George Bush sobre las prácticas de interrogación realizadas por sus agentes. Aseguró que el mismo mandatario aprobó aplicar la asfixia simulada al líder de Al Qaeda, detenido en 2002. Por su parte, el también exdirector de la agencia, Robert Greiner, aseguró que la CIA nunca torturó a sus prisioneros. Aclaró que solo se utilizaron los métodos necesarios para obtener información. Mientras que John Rizzo, abogado de la CIA durante la administración de Bush, cuestionó la manera en la que el Senado estadounidense presentó el informe. Torture is a legally defined term in statute. I did not believe at the time they were approved they were torture. Certainly the Justice Department didn't conclude that. And I do not believe it today. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, indicó que era necesario reconocer los errores que se habían cometido. Pero fuera de Estados Unidos, los señalamientos no se hicieron esperar. En Afganistán, un exdiplomático talibán dijo que el reporte dado por el Senado no cuenta la realidad completa. El expresidente polaco, Aleksander Kaczynski, se convirtió en el primer funcionario de alto nivel en confirmar los métodos que la CIA utilizaba para realizar interrogatorios, afirmando que la agencia estadounidense recurrió a la tortura en Polonia para someter a detenidos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Aquí lo que es interesante, viendo cómo se está llevando a cabo este debate en Estados Unidos, sí hay un cuestionamiento si estas técnicas, ¿cómo le llamamos? Técnicas reforzadas. De interrogación reforzada. De interrogación reforzada, ¿es tortura o no? O sea, sí hay un debate sobre eso, pero lo que es más interesante el debate es, y lo que está metiendo en muchos problemas a la CIA, es que le mintieron. O sea, lo que dice el reporte es que le mintieron al Senado. Sistemáticamente. Que sistemáticamente le estaban mintiendo. Y en Estados Unidos, la fuerza que tienen los legisladores es esa. O sea, que tú no puedes mentir. Nosotros, dice el Senado, tenemos la responsabilidad de supervisar las actividades, este tipo de actividades de la CIA. Y ustedes mintieron. Y es ahí donde se están metiendo problemas. Richard Nixon tuvo que renunciar porque la Suprema Corte de Justicia lo iba a desaforar por mentir. Y a Bill Clinton igual. A Bill Clinton claro, también por mentir. En el caso de que no había tenido una relación sexual con esta niña. Lewinsky. No es lo que tú hagas o dejes de hacer. Es que tú no puedes mentir. Y si lo haces, tienes que afrontar las consecuencias, pero las consecuencias están circunscritas. En este caso es exactamente igual a lo que sucedió con Richard Nixon y con Bill Clinton. Tú no puedes mentir porque estás violando la Constitución. No solamente viola la Constitución, es la base del funcionamiento del gobierno de Estados Unidos. De que cuando estas ramas de poder, si el Ejecutivo le pide, si los legisladores le piden al Ejecutivo información, no puedes mentir. Y si te cachan mintiendo, hay grandes... Es también los procesos penales. En un proceso penal, si un testigo miente, lo meten a la cárcel. Y ahí hay penas muy altas por mentir ante un juez. Entonces, el sistema político de Estados Unidos funciona a base de que no mientan y te cachan y te castigan. Entonces, aquí, cuando uno escucha el debate, cómo se ve desde la óptica mexicana o la europea, el debate lo están viendo de que esto es tortura. Pues fíjense que desde la óptica de los abogados, y escuchamos los comentarios de uno de los abogados de la CIA, en su momento el jurídico de la CIA, que decía... Es ese término, esa interrogación. Pues no es tortura. Por eso es tan importante. Y el hecho de que hayan usado la palabra tortura en este reporte también
te está llevando a una interpretación ¿Tú no ves que jurídica. va a ser el debate, que el debate va a ser si era tortura o no? O más bien el hecho de decir si tienen que pagar los costos inclusive a nivel legal, a nivel internacional, porque ya la Corte Penal Internacional y varios organismos a nivel internacional son los que están haciendo los llamados para que se les juzgue por tortura, pero por eso es interesante, porque lo que están diciendo es, esto no es tortura. O sea, no podemos arrestar a Chen y todo eso, porque el problema alguien fuera de la CIA está con... El reporte dice que usa la palabra tortura. Exacto. Ellos hacen una interpretación jurídica de que es tortura. Entonces, yo no sé qué va a suceder si van a llevar esto a la Suprema Corte. O sea, ¿cómo defines lo que es tortura? Yo creo que mucha gente pensaría que, pues, viendo esas imágenes, que eso era tortura, pero es una definición jurídica. Sí, hay que recordar que hay un memorando, un famoso memorando elaborado por los abogados del Departamento de Justicia, donde precisamente frasean de tal forma que lo que hicieron esté contemplado dentro de la ley. Entonces sí, como dijo Obama ayer, no van a poder juzgar a nadie, ¿no? Porque existe este memorando. Juzgar en términos penales. Claro. Juzgar en términos políticos y está. Ahí está, ya está. Porque es muy importante lo que dice Raimundo. ¿Por qué? Porque sí hay llamados de empezar a juzgar no solamente a Cheney, que lo juzguen penalmente porque los tratados internacionales, ya ahora a Bush con los comentarios de Cheney, probablemente. A José Rodríguez. A José Rodríguez, que era el responsable. Alberto González. El procurador. Que era el procurador en su momento. Aquí el tema es, lo que están diciendo es que los abogados en su interpretación en ese momento dijeron que no es tortura. Entonces, todos aquellos que llevaron a cabo estas actividades están respaldados por ese documento. Ahora, déjame nomás aclarar. Sí. Por eso es tan importante que cuando se le pide a las Fuerzas Armadas o a la Procuraduría hacer cosas que podrían ser cuestionables, yo siempre les digo, su papelito. O sea, aquí el tema es que se tiene una que orden judicial, lo que decías ayer. Una orden judicial o una interpretación jurídica de los abogados, de la presidencia o que esto es legal. O sea, porque hay muchas actividades que se llevan a cabo en México, incluyendo por parte de las Fuerzas Armadas, que eventualmente los van a cuestionar. ¿Por qué? Porque no hay nada que los respalde jurídicamente, aún esta decisión de la Suprema Corte que dice que la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de narcotráfico podría estar respaldado. Eso no los va a cubrir. Tenemos varios tweets. Alexia Incómoda dice: ¿a quién están enviando sus mensajes los comandantes de las Fuerzas Armadas? Interesante la pregunta. Aquí tratamos de resolver algunas de estas preguntas, pero por supuesto habría que preguntarle al secretario de la Marina y a quién es su destinatario directo. ¿A la presidencia? Habría que preguntarle a la presidencia. ¿Para dónde van los mensajes o para cuántos son estos mensajes? Y también nuestra amiga Xochitl Pedrosa nos manda uno diciendo, pues, de Ana María ya lo espero, pero de mí, pero de mí no. De mí no le gustó mi posición de este día, muy respetable. Dice una cosa adicional. Dice, los secretarios de la Defensa y de la Marina siempre han hecho discursos políticos. No es así. Hacen muy pocos discursos políticos, por eso son tan importantes. Hacen muy pocos discursos. Hacen muy pocos discursos, sí. Y ya también antes, para irnos rápidamente, en esos momentos, hace 5 minutos, se dieron a conocer las nominaciones a los Globos de Oro. Empieza ya la época de premiaciones en Hollywood. La película Birdman, del mexicano Alejandro González Iñárritu, se lleva las nominaciones. 7 nominaciones, es la película que más tiene. Así es que buenas noticias para Alejandro González Iñárritu. Y también rumbo al Oscar, los Golden Globes son siempre... Y hoy es el primer partido de la final, ¿verdad? América... Tigres, el Tigres. Bueno, ya ni voy a comentar. Final de fútbol. Pues sí, pero bueno. Este país es futbolero, panadero. El derrame económico. Guadalupano. Nos vamos que tenga muy buen día. Muchas gracias. Hasta mañana. ¿Quiénes juegan fútbol? Soccer, los panaderos. Hasta mañana. Americanistas. Buen día. ¿Sistema fiscal? ¿Cómo cierra este año y cuáles son las expectativas? ¿Hay algo que podría mejorar?
De esto platicamos con Carlos Cárdenas, especialista fiscal e integrante del Colegio Nacional de Contadores Públicos. En materia fiscal 2014, ¿cómo estaríamos concluyendo el año? ¿Cómo lo visualizas? Este es un problema que yo he venido señalando, bueno, yo y no nomás yo, muchísima gente hemos venido señalando desde hace mucho tiempo. El INEGI ya reconoció, no lo había hecho, pero ya reconoció que del total de los participantes en la economía, el 60% está en la informalidad. Claro. Entonces, con un tamaño de economía informal de ese nivel, pues es muy difícil ir adelante con cualquier esquema fiscal. Habría todavía que darle oportunidad a este programa. ¿Qué tanto tiempo? Sino para irle, obviamente, haciendo ajustes. Pues yo creo que este es del tipo de casos que se requiere un monitoreo permanente para ver cómo se va desenvolviendo el programa y, en su caso, de ser necesario, hacer los ajustes que correspondan para poder llegar al objetivo al que se quiere llegar, ¿no? ¿Que sea más fácil? ¿Que sea qué? Bueno, desde luego, algo que debe de contribuir al éxito del programa es que su implementación sea sencilla, que sea de fácil implementación. Para todos los contribuyentes que hoy día pagamos impuestos. Pues por un lado, yo creo que tiene un gran mérito el que se haya abordado el tema de la economía informal. Por otro lado, yo creo que sigue siendo un reto el tema de la competitividad de nuestro esquema fiscal. Y eso no es que lo diga Carlos Cárdenas únicamente. Si vemos el reporte reciente que acaba de emitir el Foro Económico Mundial, por la verdad nuestro país está rankeado en un lugar muy lejano. De 140 países que se analizaron, estamos muy en la cola en materia de competitividad en materia fiscal. En concreto, sin lugar a duda, los avances en materia fiscal que se dieron este año podrían mejorar en pro no solo de una recaudación obligatoria, sino de una recaudación de largo plazo. ¿Te ha pasado esto? ¿O esto? ¿El agua sale con muy poca presión? Es momento de olvidarse de todos esos problemas con Rocket Home.